eran para todos. A mí simplemente, ¿qué me tocó hacer? Poner los comentarios en Word, coger Control C, Control V, Control C, Control V. ¿Por qué? Porque se equivocaron en lo mismo, eh, tuvieron los mismos errores, no tuvieron ni siquiera la decencia, perdón que les diga esto, de cambiar aunque sea los colores. Tenían, digamos, me acuerdo clarito y voy a dar nombres. Richard Gama hace muy bien una prueba, no sé a quién pasa, y le copia hasta la misma carátula. Le copia hasta la carátula, mis estimados colegas. ¿Saben la brutalidad de eso? Perdón la expresión. O sea, yo ya, ese otro día descalifiqué, les puse 5, 6, 7, muy buenas notas, mis estimados colegas, pero pues, va a ser posible que la misma prueba de Richard Gama, clarito, Richard, creo que es usted, clarito, me acuerdo su nombre, si no sé, mi disculpa, yo voy a ver en la plataforma, les puedo demostrar. Pasa a un compañero y el compañero simplemente le cambia el nombre y me envía lo mismo. Vuelta, otros compañeros no tienen ni el cuidado de coger y subir la prueba vacía. Suben la prueba vacía y me dicen, ah, es que me equivoqué, qué pena, tiene ser. Y eso más me dice a las 10 horas después, que se ha equivocado, 6 horas, no recuerdo muy bien. Otros compañeros, hasta les prometo, identificados los grupos que tienen el curso. Yo ya sé cuáles son los grupos del curso, y si gustan les doy los nombres de los grupos, grupo equipo 1, equipo 2, equipo 3. ¿Por qué? Porque el equipo 1 se equivoca en salarios reales, y tienen la misma equivocación toditos. El equipo 2 se equivoca en el cálculo de la inflación. El equipo, bueno, no sé si es Richard, sí, creo que es el primero de la lista, déjenme ver. Miren, déjenme ver. Sí está viendo la pantalla, ¿no? Se equivocan en lo mismo, o sea, como les dije, o sea, el que aprendió ese rato, aprendió. Bien, evaluación. Uy, perdón. Déjenme ver quién es el primero de la lista. No, perdón, sí, Richard Marcelo Gama. Mire, Marcelo, su misma carátula, Marcelo, su misma carátula, perdón que le ponga de ejemplo. Muy bien su prueba, Richard, me sacó 10, perfecto, me sacó 10. Pero yo me doy cuenta que hasta su misma carátula que usted me está presentando aquí, otro compañero me hace lo mismo. Y simplemente pone Diego Lara. Y listo. Y hace, y me presenta así, y me presenta así. Agradezco, chicos, que no les puse cero todo. ¿Por qué? Porque aquí existe también el sacrificio de unos compañeros responsables y el facilitismo de coger otros y coger sus propias. Pero bueno, a la larga, ustedes ya son universitarios, están en tercer semestre de nivelación, yo les trato como tal, en tercer semestre de economía, yo les trato como adultos, toma responsabilidad, toma responsabilidad. ¿Qué decir? Jonathan tampoco, no me acuerdo. Camila tampoco tengo nada que decir. Yo es por aquí, creo que es. Igual, es que no quiero dar nombres, no quiero generar más problemas. Yo ya tengo identificados hasta los grupos de cómo se llevan. El equipo 1 es tal persona, tal persona, tal persona. El equipo 2 tal persona. Correcto que hayan hecho el equipo porque por algo les mandaron en la casa. Pero si siquiera tengan la decencia. Por último, de coger y cambiar los colores, o sea, o ponen en otras celdas, hasta ahí me di cuenta. En la celda A, columna 8, el mismo error. Miren, igual también. Yo sé, chicos, yo sé que ustedes me capturaron la pantalla de la prueba, no tengo ningún inconveniente, pero siquiera cambien, cambien. Los mismos errores que al inicio yo tuve, ustedes lo hicieron, o sea, siquiera cambien, o sea, es una evaluación, o sea, sean un poquito más responsables, por favor. O sea, presentarme en la misma carátula. El otro equipo tiene los mismos errores. O sea, si ustedes comparan entonces en el tiempo, yo sé que tienen otro grupo de WhatsApp, vean que tengo las mismas indicaciones. Me he tomado el tiempo de poner de uno en uno. Falló en pi, falló en matriz mismo producto, era 308, no 338, no recuerdo el dato. Falló en saldo real, falló en el refractor. Y lo mismo, solo iba cogiendo control C, control V, control C, control V. O sea, eran los mismos errores. Y listo, como ustedes vieron las pruebas,
desde calificado definitivamente con un corazón de padre, definitivamente porque la mayoría tenía cero. La mayoría tenía cero. Sí, pero bueno, a la larga espero que un estudiante aprenda lo que hicimos hace un rato, yo me siento más que pagado. Y además ya es responsabilidad. Yo sé que les va a caer mal esto a la larga, yo ya soy economista. Listo, yo ya no sé qué hacer con ustedes definitivamente. Yo tengo mucha paciencia, repito, contesto sus llamadas, me preguntan, yo les devuelvo las llamadas, mis disculpas con las personas con las que yo a veces me demoro en contestar, pero es que también tengo otras responsabilidades con otros estudiantes y les voy dando el orden como me van llegando los mensajes. Pero qué pena, o sea, qué pena, definitivamente qué pena. Que me cojan y me pongan en la misma carátula. Cogen, cambian el nombre y suben. Como hubiera querido hacerlo en presencial, hubieran estado ustedes un promedio de 4, definitivamente. Todo, bueno, siempre hay sus excepciones, ¿no? Pero bueno, la nota no es lo que termina a un buen estudiante, son los conocimientos, ¿no? Listo, chicos, hasta aquí preguntas y empezamos. Listo, entonces hablamos acerca del ejercicio. Vimos un gracias a Andreita Solís, hay que aceptar, el archivo fue de ella, ella me ayudó con ese archivo, yo lo que hice es pedir autorización para poder cargar a la plataforma y ella me dijo que no hay inconveniente, que era muy bueno dentro de las cuentas nacionales, que más o menos estaba ahí ya casi resuelta toda la prueba en coger y en mayorizar el exámenes, ¿no? Luego de eso, también calculamos el PIB por medio de sus tres métodos, por medio del PIB, del IB, del GIB, haciendo los despejes con sueldos y salarios, encontrando inversiones, encontrando también lo que es el gasto y encontrando, valga la redundancia, los sueldos y salarios. Reemplazamos en las fórmulas que por default ya vienen dadas y encontramos los tres cálculos por medio de los tres métodos, que era el método del ingreso, el método del gasto y el método de valor agregado. Sí, luego de eso, ese era el PIB nominal. El PIB nominal, y luego de eso calculamos el PIB real, en conclusión, era el PIB real, me da lo que en verdad crece un país. Sí, y también calculamos los deflactores, las inflaciones, para llegar a qué? Y también el poder adquisitivo de la moneda, para llegar a un, para llegar a un PIB real y poder graficar. Sí, poder graficarlo. Eso es lo que hicimos, hemos hecho estas 2 semanas y todavía yo sigo metido en el PIB real y con el PIB potencial. El día de hoy, vamos, denme un segundito, por favor. Un segundito. Listo, seguimos, por favor. Entonces, en este momento hablamos acerca de la utilización de bienes y servicios finales y qué es el PIB real, que ustedes ya conocen, y qué es el PIB potencial, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a ver qué es la oferta de utilización de bienes y servicios. Dentro de la oferta de utilización y bienes y servicios tenemos variables, que son gastos de consumo, y mire, tenemos datos en los cuales ustedes y mi persona podemos realizar análisis económicos por medio de una utilización de bienes y servicios, por medio del gobierno de consumo final, del gobierno general, los hogares, los residentes, la formación bruta de capital fijo, la variación existente, y al final mantengo un total de utilización final, ¿sí? Esto ya se carga mejor las letras cuando ya descarga en PDF. Luego eso tenemos el Producto Interno Bruto en millones de dólares del año 2007. Te tocaría actualizar la tabla. ¿Cómo está nuestro país? Miren, solo aquí viendo, podemos decir que comparando del año 1 al año 2, Ecuador tuvo un crecimiento. Miren nuestro PIB. Crecimiento, no desarrollo. Mira, aquí tengo otro crecimiento, otro crecimiento, otro crecimiento. O sea, estuvimos yendo bien hasta cuando este momento caímos en esta crisis, ¿sí? Luego de eso tenemos el gasto de consumo final, los gobiernos generales para calcular y el total de utilización final.
Luego mantenemos las tasas de variaciones. Miren, las tasas de variaciones del Producto Interno Bruto, cómo varía de año a año, de 4 a 4,1, y miren, aquí decae o decrece a 2,8, aquí crece, decae, como un ciclo, ¿no? Ustedes ya conocen los ciclos. Empieza a crecer, empieza a caer, empieza a crecer, empieza a caer, en otras palabras. Mantiene la recuperación, se encuentra en el auge, cae en recesión y entra en crisis y nuevamente está en recuperación. En este momento el país podríamos atrevernos a decir que estamos ya en crisis y estamos esperando en crisis por medio de una L. Creo que sí le expliqué eso. Dime un segundito poner el pizarrón. Al inicio, no me recuerdo los días, al inicio estábamos diciendo que ojalá caigamos de una B, que el país caiga y nuevamente se recupere en N días, ¿no es cierto? En N días. Luego pasaron más días por el COVID y generamos una U, ¿sí? Generamos una U. ¿Qué quiere decir? Que el país cae, ¿no es cierto? Según los indicadores, y aquí el país se estanca en un periodo de tiempo determinado y empieza nuevamente a crecer. Y igual en N días, aquí si no me recuerdo eran 40 días, aquí era creo que en 55, y aquí era más de 60. Hace rato como estamos ya más de 60 días, el país estaba definitivamente en una E. ¿Qué quiere decir? El país cayó, empieza, se estanca en un periodo de tiempo muy, muy extenso y recién empieza a crecer. Lo ideal sería, era este. Caía el país y nuevamente se recuperaba. No lo logramos. ¿Por qué? Por cuestiones externas del COVID. Luego de eso dijimos, allá, ojalá caigamos en una U. ¿Para qué? Para que el país caiga en un periodo de tiempo determinado, puede el país nuevamente crecer. Tampoco lo logramos porque ya pasamos ese número de días y estamos aquí y el país está en este momento en una L, empieza todavía así y empezar a crecer. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad de este momento. ¿Sí? Listo. Para eso nos sirve, mis estimados colegas, lo que es el bien de utilización de servicios finales. ¿Sí? Luego de eso, la oferta y la utilización de servicios finales. Por favor, me comprueban si es que están viendo lo del Banco Central. ¿Me confirman? Listo. Dice, cuentas nacionales trimestrales del Ecuador, resultados de las variables macroeconómicas 2017. Mire, tenemos aquí. Estamos viendo las diapositivas. Ya. Ahí. Sí. Mire, entonces, tenemos las cuentas nacionales trimestrales del Ecuador y resultado de las variables macroeconómicas. Nuevamente repito, en este momento estoy hablando un poco de cuentas nacionales y por medio también del PIB. Sí, también dentro de mi sílabo tengo una partecita chiquitita para hablar de cuentas nacionales. Si gustan, revisan. Hablamos de cuentas nacionales trimestrales ecuatorianas, que es el número 103 según Banco Central, y presuntas mira lo que dice ahí, estándares internacionales que requieren el valor constante. Cómo regular los cálculos incorporan, y las cifras de las cuentas nacionales tienen carácter de preliminares y condiciones definitivas, ¿sí? Listo, entonces, ahí sí entramos a la parte número 1, es la oferta, utilización de bienes y servicios de valores constantes, ¿sí? Utilización de bienes y servicios de valores constantes. ¿Para qué me sirve esto? Para realizar análisis económicos, ¿no? Listo, ya les voy a enseñar cómo buscar eso también en los bancos centrales, en los bancos mundiales. Definitivamente son informaciones muy, muy, muy buenas que ustedes tienen que saber manejar. Te mandan a consultar, ya les voy a mandar a consultar, digamos, compárenme por favor, según Banco Mundial versus bancos centrales, cómo se encuentra el PIB. Comparan, el PIB per cápita, comparan, cómo se encuentra la inflación, comparan con qué, con el Banco Mundial, con el FMI, con la CEPAL, versus a bancos centrales, y de ahí determinamos cómo están los datos, cuánto está manipulando los datos bancos centrales en realidad, a cuál, a los organismos internacionales, ¿sí o no? No lo que dice el Banco Central es cierto, siempre tienes que tener otra fuente, que puede ser el Banco Mundial, la CEPAL es muy buena, sí, la CEPAL, recuerden que la CEPAL, que estudiaron conmigo, los que fue creada por Raúl Prebisch en 1950, ¿no es cierto?, por medio de la teoría de la dependencia, y en este momento la CEPAL hace análisis económicos muy, muy grandes, ¿sí? Y es de que Ecuador creció en 1,9% en el primer trimestre de 2018, ¿sí? Y miren, y el Producto Interno Bruto, por medio de sus tasas de variaciones, miren cómo fue cayendo.
como fue cayendo, como fue subiendo, fue cayendo. Las tasas de variaciones de nuestro PIB, pero ¿dentro de qué? De nuestro primer trimestre. Luego de eso dice, mira, la oferta de utilización de bienes y servicios por medio de sus variaciones interanuales. ¿Cómo estaban las importaciones? ¿Cómo estaba la formación bruta de capital fijo? ¿Cómo se encontraba el gasto y el consumo de hogares? ¿Cómo se encontraba nuestro querido PIB? ¿Cómo se encontraba el gasto, el consumo y el gobierno? ¿Y cómo se encontraban las exportaciones? ¿Versus a qué? Versus a las contribuciones absolutas o a la variación interanual del PIB. El gasto de las familias, miren el gasto de las familias, las importaciones, el PIB, la formación bruta, el gasto de consumo, y desde esta óptica, la oferta de utilización de bienes y servicios en el primer trimestre de 2018, la formación bruta de capital fijo y el gasto de consumo final de hogares registraron un mayor crecimiento. ¿Sí? Entonces, con estos datos ya podrían ya generar una ponencia. Listo, mira, ¿cómo se encuentra la oferta de utilización de bienes y servicios y las contribuciones de las variaciones trimestrales en el PIB? ¿Cómo contribuyó la formación bruta a las importaciones al PIB? ¿Sí? Y versus a la utilización. ¿Sí? El gasto de las familias, el gasto de consumo de las familias de los hogares. Miren, la evolución del gasto del consumo de los hogares. Miren cómo va evolucionando. ¿Sí? El gasto y las variaciones de nuestras familias. ¿Sí? Luego de eso, tenemos también el gasto de consumo final del gobierno. Todo esto está dentro del Banco Central, chicos. ¿Qué he hecho yo? Buscar en la página del Banco Central sus fuentes oficiales y simplemente presentarles a ustedes. El gasto de consumo final del gobierno muestra una tasa de variación de cuánto, del 1.3% respecto al primer mes. Miren cómo va generando nuestra variación. Sí, la formación bruta de capital fijo, cómo está generado esto, la maquinaria, los equipos, los aparatos electrónicos, todo esto está dentro de nuestra economía. ¿Cómo están nuestras exportaciones? Mira nuestras exportaciones en mercado y servicios. Los datos, no sé si ustedes esto alguna vez lo vieron, pero esto es lo que tenemos que estudiar. Pero bueno, y después viene el valor agregado bruto de la actividad económica a valores constantes. Sí, esto ya es otro tema. La cuestión petrolera, etc., etc., el VAB de la agricultura, y todos esos datos que podemos ir nosotros utilizando, ¿sí? Y vamos a abrir la página del Banco Central y vamos analizando datos por dato, ¿sí? Luego de eso, ahora sí entro ¿a qué? Al Producto Interno Bruto Real y al potencial, ¿sí? Entonces, el PIB real se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos por un país, sin tener en cuenta la inflación que se generó en ese periodo. ¿Sí? El PIB real se puede incrementar debido a dos razones. La economía podrá estar registrado en el nivel de pleno empleo o en una fase de expansión del ciclo económico, y el PIB potencial, aquí definitivamente, el PIB potencial, se me salió la pantalla, el PIB potencial podría estar incrementándose, ¿no? ¿Sí? Listo, ahora sí. Vamos al PIB potencial. Listo. El PIB potencial es un concepto teórico que mide el nivel de producción máximo que un país puede alcanzar con el trabajo, con el capital y la tecnología existente, sin provocar presiones inflacionistas. Es una variable clave para juzgar si continúan predominando los riesgos deflacionarios o hay que empezar a preocuparse por inflación, para valorar si las políticas fiscales expansivas han ido demasiado lejos, incluso para anticipar si el próximo ciclo vamos a tener que convertir con los niveles de paro más de, ¿qué significan niveles de paro? Desempleo, ¿no es cierto? Tasa natural de paro. Por lo tanto, es una herramienta indispensable para diseñar, ¿qué cosa? Las estrategias de salida de la política económica. ¿Qué era la política económica? Emite de valor y me permite tomar decisiones para el manejo de un país, ¿sí o no? ¿Qué digo? A ver, voy a manejar estrategias de mi política económica en base a mi PIB potencial o para anticipar el comportamiento de mis mercados financieros. ¿Cómo se comporta el mercado financiero? Entonces, dado que el PIB es una medida más comprensiva en la actividad económica del país, su tasa de crecimiento no dice mucho, ¿sí? De entrada, si esta tasa es negativa, es muy probable que estemos en una recesión. Y si es muy elevada, la economía podría estar sobreescalando y generando presiones inflacionarias. Por lo mismo, queremos ver qué tan lejos estamos en las tasas de crecimiento, o sea, lo ideal, es decir, las tasas máximas posibles que no genere presiones inflacionarias. Este se conoce como el PIB potencial y se suma
y es sumamente importante para las decisiones gubernamentales sobre la política fiscal y también nuestra política monetaria. La política monetaria, más vamos a ver si Ecuador puede hacer política monetaria o no puede hacer política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? ¿Y qué es la política fiscal? Sí, y si crecemos por debajo del potencial, la economía no va a generar cosas, todos los empleos posibles. Y si el gobierno buscaría impulsar aquí una política expansiva, ¿no? Aplica una política expansiva, ¿para qué? Para buscar el empleo. Y si crecemos por arriba del potencial, y aquí potencial en otras palabras, se va a generar presiones inflacionarias que disminuyen el poder adquisitivo de la población. Y aquí me pasa, e introducen distorsiones en la asignación de los recursos, por lo que el gobierno debería implementar una política restrictiva. Y hablamos ya de políticas expansivas y de políticas restrictivas en relación del PIB potencial, ¿sí? Al final de cuentas, entonces, la política económica debería buscar acomodar el crecimiento para encontrar el balance entre la producción y la estabilidad de precio, por medio de ¿qué política económica? Por medio de la emisión de juicios de valor, por medio, a ver chicos, política económica, por medio de una economía positiva o una política normativa. ¿Cuál sería? Acuérdense, la división en positiva y en economía positiva y en economía normativa. ¿Cuál sería entonces aquí la política económica? ¿Dónde entraría? Chicos, gracias por su observación. Listo. Luego hablamos entonces que el PIB potencial observado suele definir del potencial y la diferencia de ambos y se domina el output gap. En las bases expansivas, la actividad económica se mantiene durante un periodo de tiempo por encima de su potencial, creándose el output gap positivo asociado con las posiciones inflacionarias o inflacionistas. En las recesiones ocurre lo contrario. La actividad económica por debajo de su nivel potencial y el output gap es negativo, caracterizando periodos de ajuste en la actividad que generan tensiones a la baja de la inflación. Entonces, el PIB potencial, como ven aquí, el PIB potencial de un país es una referencia importante para el desarrollo económico, ya que señalará qué tan alejados estamos de la tasa de crecimiento ideal. Es la capacidad máxima productiva de un país que puede alcanzar en un periodo estimado y generalmente en un año, con el trabajo de capital y con el trabajo de la tecnología. Mira, aquí les comparto otra presentación que la pueden encontrar de Andrés Gómez y Sugerencia de Estudios Económicos. Habla de qué es el potencial. Es la máxima cantidad de bienes y servicios que una economía puede producir y que es inconsistente con una inflación estable, ausencia de presiones inflacionarias o deflacionarias. Listo. Luego de eso, hablamos de las desviaciones del PIB con respecto a su potencial y cómo afecta a la inflación. Mire, cómo tenemos nuestra tendencia, ¿no? Nuestra tendencia del PIB observado versus a nuestro PIB potencial y la brecha del producto que es lo verde. Y miren, la brecha de esto. Y vamos así, todo esto lo voy a cargar en la plataforma. Luego tenemos la estimación del producto potencial, el PIB potencial y la brecha de producto son qué cosas, ingredientes fundamentales para la toma de decisiones de política monetaria en el Banco de la República, en el Banco de la República de Ecuador, en el Banco de la República de España, en el Banco de la República de Londres, de donde sea, de Colombia, de Argentina, de Brasil, es lo mismo, pero el PIB potencial a la realidad de cada país, ¿qué cosa? Es la brecha de la producción y son los ingredientes fundamentales para yo poder tomar decisiones dentro de una política monetaria. Y es que dentro de esa política monetaria yo puedo realizar política contractiva por medio de por medio emitiendo juicios de valor. ¿Sí? Y el Banco de la República utiliza distintas metodologías para esta estimación. Utiliza técnicas contables, modelos económicos y estadísticos para su estimación. O sea, hay distintas metodologías para yo poder llegar a esto, ¿sí? Dice, estimación con un modelo macroeconómico para una de pequeña y abierta. Estima una brecha de un producto y por ende el PIB potencial
consistente en la definición presentada. El modelo, recuerden qué era el modelo. El modelo era una representación simplificada de la realidad. Se incluye variables adicionales al producto que ayudan a estimar la brecha. Por ejemplo, incluir la inflación y el producto simultáneamente nos permite descomponer el PIB entre el ciclo y la tendencia de una forma coherente con la definición dada. El modelo incluye otras variables externas como las tasas de interés, precios del petróleo, ¿no? Sí, son las variables. Una pequeña economía abierta. Y aquí tenemos una estimación de la brecha y del crecimiento del tipo potencial, mis estimados colegas. ¿Sí? Luego tenemos la estimación de la brecha con un modelo macro que nos permite explicar su valor en la función de los distintos choques macroeconómicos. Mira, el choque de la demanda, el choque de la oferta, ¿sí? El choque etcétera. O sea, aquí lo que hace es relacionar variables para ver esta estimación. ¿Sí? Luego de eso, por medio de las fórmulas, las medidas y los métodos de función, de pi potencial, tenemos dadas distintas fórmulas para poder calcularla, ¿no? Mantenemos también entre el 2002 y el 2015 el crecimiento de pi potencial, se explicó por el crecimiento de los factores de producción o por un trabajo de crecimiento. Dice, mira, el crecimiento de pi potencial se explica por un crecimiento por los factores de producción. Listo. ¿Quién me recuerda cuáles son los factores de producción, por favor? Capital, tierra, trabajo y tecnologías, me parece. Correcto, capital, tierra, trabajo, tecnología, innovación, conocimiento. Y por eso yo me recuerdo que una vez les dije que yo les separo en dos maneras. El capital, los factores de producción clásicos, que es tierra, trabajo y capital, y los factores de producción dado F5 o actualizados, que es incluido la tecnología, el capital, innovación y el conocimiento. ¿Sí? La dinámica de la inversión y acumulación del capital se divide ¿a qué? A mayores precios de materias primas exportadas y mayor demanda interna. Menores precios de bienes de capital importados en pesos, en dólares, por la apreciación del tipo de cambio y bajas tasas de interés. ¿Sí? Bajas tasas de interés. Tenemos la bonanza de los precios de petróleo, se tradujeron a una mayor inversión en la máquina ya listo. Como tengo un abonazo, tengo un crecimiento, me estoy ingresando más dinero a mi economía, definitivamente lo que yo he hecho aquí es qué cosa, o este país colombiano que ha hecho una inversión en qué, en maquinaria. ¿Por qué? Porque definitivamente tenía liquidez, ¿no? La inversión como porcentaje de PIB creció tanto en el sector minero como los demás sectores de la economía, ¿sí? Tipo sectores secundario, terciario, ustedes ya conocen los sectores de la economía, cuáles son. Y la demanda interna experimentó un buen comportamiento luego de la crisis del 99, ¿sí? Y así vamos analizando poco a poco nuestro PIB potencial, que no es nada del otro mundo. Sí, miren nuestro PIB potencial o el PIB potencial de este país, cómo va fluctuando dependiendo cómo se va comportando nuestra economía en este periodo determinado del tiempo. Sí, es de Colombia esto. Listo. Luego de eso, ya termino esto. Ya no se me aburran. Ya termino esto. Luego de eso, podemos decir que es muy importante recalcar, aunque el PIB potencial trata de medir la capacidad productiva de la economía, pero no representa un máximo técnico que no se puede exceder. Es una medida de producción sostenible a través del tiempo mediante la cual la intensidad del uso de los recursos productivos no genera ni resta presiones aquí inflacionarias. Recuerden que es la inflación. Y si el crecimiento de la economía excede el potencial, empieza ¿a qué? A crearse restricciones de mi capacidad productiva, que no solo generan presiones inflacionarias, sino la dificultad de un propio crecimiento económico. O sea, aquí ya no te genera ya solo el problema inflacionario, sino ya tú empiezas ya a no tener crecimiento económico. En el momento que no tienes crecimiento económico, no estás recibiendo dólares a tu economía y estás entrando en serios problemas, ¿no? Pero también podemos hablar acerca de qué, acerca de la tendencia de largo plazo. Mira, tenemos un crecimiento, tenemos aquí una desaceleración, porque es como que está constante, no crece definitivamente, no crece y caemos en una recesión, ¿sí? Y caemos en una recesión dependiendo cómo se esté comportando nuestra economía o ahora al final ya llegamos a una crisis como estamos en este momento. Las tendencias de largo plazo del PIB, aquí un poco del PIB real, por lo general es la alza en la medida en que los recursos productivos, capital y trabajo
capital y trabajo están disponibles. ¿Y qué mejoras tecnológicas permiten un uso más eficiente de los recursos? Típicamente, el PIB real muestra variaciones del corto plazo alrededor de su tendencia de largo plazo debido al comportamiento del ciclo económico. Acuérdense que los ciclos económicos y el choque aleatorios, ¿de qué? De que son difíciles de qué? De precisar. ¿Cómo era el ciclo económico? ¿Se recuerdan? El ciclo económico, teníamos el ciclo económico, ¿no es cierto? Teníamos, espérame un ratito, por favor, ya. Denme un segundito. Borro esto. Deme un A ver, mis queridos colegas, entonces seguimos, ¿no? Hablábamos acerca del ciclo económico. Y el ciclo económico podríamos determinar entre el PIB y tiempo, ¿no es cierto? Podríamos determinar que aquí se encontraba el PIB, la inflación, la variable con la que ustedes quieran trabajar, que era el PIB versus a nuestro tiempo. Ustedes esto ya sabían. Y determinamos nuestro ciclo económico. ¿Sí se acuerdan del ciclo económico? Era una curva senoidal en donde, esta curva no me salió tan bonita, era una curva senoidal, ¿no es cierto? En donde aquí tengo mi recuperación, llego al auge, empiezo a caer hacia la recesión, tengo la crisis y me empiezo a recuperar. Esto se conoce como curva senoidal o como función cuadrática también, ¿no? Aquí entonces, aquí que tenía mi recuperación, ¿no es cierto? Encontraba mi economía, se encuentra recuperando en función del PIB versus al tiempo, ¿sí? Y aquí, en esta cima, me encontraba en un auge, Pero ¿qué pasa cuando mi economía se empieza a desacelerar? Cuando se empieza a desacelerar, empieza a caer. Entonces empiezo a caer en una recesión. ¿En una recesión? ¿Con qué? Si no crezco en 2 periodos consecutivos, puedo caer en una crisis, ¿no es cierto? Y nuevamente empieza el ciclo, por algo habla de ciclo económico, y empieza nuevamente la recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan los ciclos a funcionar de esta manera. Nuestra economía. En este momento, ¿dónde nos encontramos por COVID? Nos encontramos aquí y estamos buscando una recuperación, ¿no es cierto? Una recuperación de nuestra economía para, esperemos, poder llegar a esto que sería lo ideal. Pero ya que nos encontramos aquí, no aquí, ya es algo bueno, ¿sí? Ya es algo bueno. Listo. Entonces, hablábamos entonces del crecimiento y de la desaceleración y de la recesión. Miren, hay crecimiento, ¿no es cierto? Correcto. Miren, tengo un crecimiento, ¿no es cierto? Tengo un crecimiento ¿de cuál? De mi economía. Sí, tengo crecimiento de la economía. Pero miren, aquí tengo plano. Como tengo plano definitivamente, yo me encuentro este momento en una desaceleración. Me está constante, no hay nada definitivamente. No estoy ni creciendo ni nada. Me estoy desacelerando y al final definitivamente caigo dentro de mi PIB potencial. Entonces recuerden que el concepto de PIB potencial es importante ya que nos da una referencia contra la cual quienes toman decisiones y pueden evaluar el comportamiento de qué, de mi economía y determinar las acciones que deberían elegir. El entender dónde se encuentra el PIB real en relación con su PIB potencial le permite al analista o a ustedes anticipar y evaluar los cambios de la política económica, ¿no es cierto? De la política económica, de la política económica. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, es muy probable que el aumento de la inflación, cuando el PIB está dado por debajo de su potencial, se debe a los factores temporales.
y seguramente no perdurará. Por lo mismo, las autoridades monetarias no instrumentarán una política monetaria un poco más restrictiva. Más adelante hablaremos de políticas monetarias restrictivas, expansivas, y lo van a entender un poco mejor, ¿no? Sin embargo, el PIB potencial, digamos que es un concepto teórico no observable. ¿Por qué? Por lo que no se puede medir directamente, más bien se puede inferir, se puede analizar a través de una información de ciertas variables macroeconómicas, pero nunca se tendrá una estimación, obviamente muy robusta, ¿no es cierto? Sería una estadística. Existen varias formas de calcular el PIB potencial y una de las más simples es lo que usa mucho Estados Unidos, que es tomar el insumo laboral, el número de empleados multiplicando por la cantidad de horas trabajadas por año y la productividad, que es la producción por hora del insumo laboral. También se puede calcular de manera econométrica, econometría, chicos, a través de una función de reducción o estadística mediante técnicas que calculan permanentemente el PIB en sus tendencias de largo plazo. Pueden hacer por medio de como los Estados Unidos o por medio de los econométricos. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, mis estimados colegas. Hasta aquí hemos terminado ya lo que es el PIB. Hasta aquí ya no vamos a hablar más de PIB y llegamos con el PIB. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a la siguiente con las funciones de consumo. ¿Sí? Con la función de consumo, que ya les hago la presentación. Un ratito, por favor. Se me está cerrando esto. Vamos a hablar acerca de las funciones. Ahí está. De consumo. Listo. Vamos a hablar qué es la función de consumo mediante un enfoque de Keynes, ¿no? O la función de consumo keynesiana. ¿Qué me dice? En una economía nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos empresas y unidades productoras. ¿Sí o no? Que las empresas aquí son las unidades productoras de vehículos. Y tenemos las familias, que son las unidades consumidoras. ¿Sí? Dentro de esto tenemos una producción agregada, porque estamos hablando de macroeconomía, ¿sí? Y tenemos unidades consumidoras, que es un ingreso agregado, ¿sí? Tenemos también lo que es el consumo de nuestras familias y el ahorro también de nuestras familias. Entonces, en resumen, tenemos dentro de la economía, tenemos empresas productoras que generan una producción agregada y las familias, que son las unidades consumidoras, que generan un ingreso agregado hacia quién, hacia estas empresas. Pero las familias también pueden consumir, obviamente todos consumimos, pero también pueden ahorrar. Recuerden que les dieron un curso, creo que dieron un curso que decían que el porcentaje ideal para el ahorro es el 10% de su salario, ¿cierto? Luego de eso decimos que el consumo, desde el punto de vista macroeconómico, no interesa determinar qué tipos de bienes consumen, ni qué exactamente consumen, sino qué factores aquí determinan el consumo global de la sociedad. Entonces me dice, mira, Diego, a mí aquí macroeconómicamente no me interesa determinar qué tipos de bienes consumo y definitivamente ni quiénes exactamente los consumen. A mí lo que me interesa determinar es qué factores a mí me determina el consumo global dentro de esta sociedad. ¿Sí? Y te dice que dentro del consumo, las determinantes del consumo, en primer lugar, es el ingreso disponible, las tasas de interés, la disponibilidad crediticia y mis expectativas a futuro. En mis expectativas a futuro, yo pienso que voy a ser rico mañana, pues desde el día de hoy, yo ya empiezo a consumir más o a gastar más. ¿Sí? Es el principal, ¿no es cierto? Es el principal determinante de consumo agregado. ¿Cuál? El ingreso disponible, como está aquí. ¿Y qué es el ingreso disponible? Es el ingreso total menos los impuestos que cobra el gobierno y más mis transferencias. A mayor ingreso disponible, obviamente yo voy a consumir más. Mientras más ingresos ustedes mantienen, ¿qué van a hacer? Van a empezar a consumir más. Y mientras menor ingreso disponible lo tienen, su consumo obviamente va a ser menor, se va a reducir. La función de consumo keynesiana supone definitivamente que esta relación aquí definitivamente es lineal, ¿sí? Aquí es lineal.
Las tasas de interés, ¿qué representa, vuelta? Entonces, ¿qué estoy hablando? Entonces, ¿qué me dice? Mira, los ingresos disponibles es el ingreso total menos los impuestos que cobra el gobierno y las transferencias. Ese es mi ingreso disponible. Y en otras palabras, si es que Andreita Solís tiene mayor ingreso disponible, su consumo va a ser mayor. Pero si es que tiene viceversa, inversamente o al revés, si tiene menor ingreso disponible, ¿no es cierto? Menor ingreso, si tiene menor ingreso disponible, obviamente su consumo de ella va a ser mucho menor. Y según Keynes, supone que esta opción, aquí se trata de una relación lineal y ya van a ver por qué. Entonces, aquí, ¿qué me representan las tasas de interés? El costo de endeudarse para consumir, las tasas de interés cobradas por los prestamistas y bancos, etcétera. Y el costo de oportunidad, que es la tasa de interés que se deja de percibir al consumir y no deja de ahorrar. A mayor tasa de interés, menos consumo. ¿Menos consumo de qué? Menor consumo de créditos, ¿no es cierto? A mayor tasa de interés. Y a menor tasa de interés, yo tengo un mayor consumo. En otras palabras, ¿qué pasa si es que yo tengo una tasa de interés? Yo tengo una tasa de interés del 32%. Si yo tengo del 32%, definitivamente mi consumo va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque es un crédito demasiado elevado, demasiado caro, que no es rentable este momento en endeudar. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa cuando tengo una menor tasa de interés? Definitivamente tengo un menor consumo. Dentro de macro 1 llegamos hasta ahí. En macro 2 vamos a ver cómo intervienen estas cuestiones del salario, las expectativas a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve en el próximo semestre. Pero ya ustedes ya van teniendo con el siguiente profe que tengan ya la noción de qué sucede con tus tasas de interés, el costo de endeudarse para consumir y el costo de oportunidad que consume. ¿Qué es el costo de oportunidad? Ya ustedes saben, en muchas palabras, dicen que es el sacrificio de algo, ¿no es cierto? Es de dejar un producto para obtenerlo a otro. El costo de oportunidad de irme al cine o estudiar macroeconomía cuando podíamos salir. El costo de oportunidad de estar durmiendo, este momento que están conectados, ¿cuántas personas? Están conectadas 24 personas de 36 personas, ese es el costo de oportunidad en estar este momento escuchándome a mí o seguir durmiendo. ¿Qué están sacrificando? Están sacrificando las 2 horas que están conmigo por irse a dormir o dependiendo del tipo de persona, al revés, están sacrificando la materia y van a dormir. Ya, es decir, de 25 personas conectadas. El acceso del crédito facilita un mayor nivel de consumo. Entonces, préstamos de bancos, financieras, cooperativas, tarjetas de créditos, tarjetas de débitos, etcétera, todo lo que te apalanque al crédito, planes de financiamiento, de tiendas de viajes, de autos, de empresas de viajes. Esto, el acceso de crédito definitivamente facilita ¿a qué? Hacia un mayor consumo. Yo le digo, toma Rita, te presto $100. Tú esos $100, si es que nos enfocamos al consumo, así lo gasta, para ti te ha facilitado el consumo, ¿no es cierto? Pero ¿bajo qué? Bajo una deuda. ¿Y qué deuda? Bajo una deuda, alguna tasa de interés, porque ahora no me tendrá que pagar 100, me tendrá que pagar 105. ¿Sí? Luego de eso tengo mis expectativas sobre los precios e ingresos a futuros. ¿Qué es eso? Simplemente que son las decisiones de consumo presentes y depende en qué medida los consumidores que espera que vaya a ocurrir en el futuro. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? A ver, ¿ustedes tienen alguna expectativa en el futuro aquí, en este momento del COVID? Yo me imagino que sí. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Sus expectativas cuáles son? ¿Quién me dice cuáles son sus expectativas a futuro? Que son las decisiones de consumo. ¿Para consumir más? ¿En el momento que te encuentras ahorrando? ¿Cuáles serían sus expectativas de ustedes, sus familias? En este momento, esas expectativas, yo podría decir en mi caso que son inciertas, pero no sé lo que va a suceder dentro de este futuro, ¿no? Y luego de eso, para ya ir aterrizando, mis queridos, voy a hablar acerca de la función de consumo. ¿Qué me dice? Expresa la relación entre el ingreso y el consumo. Ah, ya, entonces me dice, supone que el ingreso es el determinante del consumo, correcto. O sea, depende de mi ingreso, determina mi consumo, en otras palabras. Y la relación entre el ingreso y el consumo es directa. Ojo. Entonces, ¿qué me dice? Un aumento en el consumo será menor que su respectivo aumento en el ingreso. Ejemplo, si el ingreso aumenta en $1, entonces el consumo aumenta menos de $1. ¿Qué me dice?
el aumento del ingreso en $1, el consumo podría aumentar ¿en qué? En 0,80 centavos. Y lo restante, 0,20, se destina al ahorro. Y esa proporción, mis estimados colegas, que aumenta el consumo, se llama propensión marginal al consumidor. Esto lo van a escuchar mucho, siempre van a escuchar mucho. Repito, traté de indicarles esto con un ejemplo que indicarles con concepto. Que me dice, mira, un aumento de consumo será menor que su respectivo aumento en el ingreso. ¿Sí? Me dice, ejemplo, mira, dice, Paulita, su ingreso aumenta en $1. Entonces, el consumo obviamente va a aumentar menos de $1. Al aumentar en el ingreso en $1, el consumo podría aumentar 80 centavos y el restante, mis estimados colegas, se destina al ahorro. Entonces, esa diferencia o esa proporción en que aumenta su consumo, no, que aumenta a los 80 centavos, se considera o se conoce como la propensión marginal al consumir. Y me dice, mira, entonces vamos a hablar acerca de las funciones de consumo. Entonces, ahora, porque estoy hablando de función y necesito una función, ¿no? En economía, la función de consumo, o mejor dicho, la función del gasto de consumo, es una simple función matemática usada para expresar el gasto de los consumidores. ¿Qué me dice? Que esta función podría escribirse en distintas formas, siendo la más simplista, ¿sí? En una versión más refinada, más fina, como son ustedes, la función de gasto en consumo inicial se muestra a continuación, que es consumo más A más B más ingreso menos impuestos. Y al final me queda esta ecuación. ¿Dónde? Perdón, donde C es el consumo total. C sub 0 es el consumo autónomo, donde tiene que ser mayor a 0. C sub 1, el de aquí, es la proporción marginal a consumir. ¿Se acuerdan que la proporción marginal a consumir, qué es? Es la proporción en que aumenta el consumo, ¿sí? Y el ID, obviamente, renta disponible y la renta que queda tras la intervención del gobierno, beneficios, impuestos, pagos por transferencias. ¿Sí? Es aquí ingresos más gastos y menos impuestos. Entonces, la función de consumo, pongan ahí en una bomba, en un cuadrito, es el consumo total es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir y más la renta disponible. Esta, mis estimados colegas, aquí está mi de consumo. Entonces, ¿qué significa el consumo autónomo? ¿Sí? El consumo autónomo, aquí el consumo autónomo, mis estimados colegas, representa el consumo cuando la renta actual es cero. Se considera normalmente asumido que este consumo es positivo. La propensión marginal a consumir, que le van a ver en los libros, PMC, por otro lado, mide la tasa a la que cambia el consumo cuando cambia la renta. Desde el punto de vista de su representación geométrica, la propensión marginal a consumir es la pendiente de la función del consumo. Vean eso, es la pendiente de la función del consumo. Miren, luego me dice, la propensión marginal a consumir, mis estimados colegas, se asume como positiva. De esta forma, según la renta se incrementa, el consumo aumenta. Según Andrea gana más, mi consumo va a aumentar más. Pero sin embargo, qué me dice Keynes? Porque estoy hablando de la función de Keynes. Mencionó que los incrementos de la renta y el consumo aquí definitivamente no son iguales. De acuerdo con su exposición, según la renta se incrementa, el consumo aumenta, aunque no tanto como aumenta la renta. Es lo que establece John Maynard Keynes dentro de la función de consumo. Entonces, la función de consumo keynesiana se conoce también como hipótesis de la renta absoluta, pues solo basa las variaciones de consumo en las variaciones de la renta corriente e ignora la posibilidad de renta futuro o la falta de ella. Eso me dice Keynes, ¿no? Ojo que estamos estudiando la función de consumo según Keynes. Y la función de consumo se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Ya decimos que C es el consumo privado, A es el autónomo, es el consumo autónomo. ¿Qué es el consumo autónomo? El consumo que no depende del ingreso. B es la propensión marginal a consumir, la porción de $1 de ingreso adicional a la que se destina al consumo
Y la propensión marginal a consumir es la propensión de $1 de ingreso adicional que se destina al consumo. O sea, es N adicionales que se destina a este consumo. Y D es la renta o el ingreso disponible. Así entonces, yo, mis estimados colegas, yo determino o expreso mi función de consumo, ¿sí? Y la función de consumo se expresa gráficamente de la siguiente manera. ¿Sí? Me dice, en el eje de las X tengo mi ingreso disponible, ¿no es cierto? En mi eje de las Y, obviamente, voy a tener mi consumo, porque estoy hablando de función de consumo, y encuentro aquí una recta conveniente positiva que me hace un ángulo de 45 grados, que es ID, ingreso disponible. Y también encuentro el consumo autónomo. Mira, consumo autónomo. ¿Qué es el consumo autónomo? ¿Se acuerdan que les dije? Y el consumo autónomo es A más B por ID. ¿Y esto qué me genera? Simplemente me genera una variación que es de la diferencia del incremento de C versus el incremento del ingreso disponible. Miren cómo se verifica. Cojo el consumo, cojo el ingreso disponible por default. Tiendo una recta que me genere 45 grados y el consumo es la variación, ¿no es cierto? Esta variación de aquí. Podríamos ir realmente sacando la pendiente. Listo. Entonces, la función de consumo se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Lo que acabamos de ver. Una función de 45 grados, tengo el ingreso 2, el ingreso 1 y el ingreso 3. Y más adelante vamos a ver qué está pasando con estos ingresos dentro de esta función, como se ve aquí. Miren. Tengo la función de consumo, ¿no es cierto? Tengo la función de consumo y tengo el ingreso disponible. Tenemos la ecuación de la recta de 45 grados y mi consumo de ahorro. Pero ahora, ¿qué pasa con mi ahorro? Ahora simplemente mi ahorro se va al eje de las X, perdón, de las Y, y al eje de las X el ingreso disponible. ¿Qué me dice? La función de ahorro, el ahorro se determina en una forma residual. ¿Y representa qué cosa? Representa la parte del ingreso que no se consume. Según ustedes, según economistas, espero que me ayuden a intervenir en esta parte. Según mi función de ahorro, aquí, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo se encontrarían ustedes si se encontraran en este punto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Para ustedes aquí, no importa si se equivoca. Alejandro Ortiz, ¿qué piensa usted aquí cuando se encuentra en la función del ahorro? ¿En qué se encuentra? ¿Qué pasa? Según su criterio, ya les digo yo, mira, tienes tu consumo, tienes tu ingreso disponible, simplemente proyecto ante mi ahorro, pero en tu ingreso 2, ¿qué sientes? ¿Qué sentirías tú aquí? Que no tengo ahorro Correcto, porque... correcto, Alejandra, con eso más que suficiente. Ah, ok. Estás en un desahorro. Aquí te encuentras en un desahorro, definitivamente. Aquí, ¿en qué te encuentras? Te encuentras en una situación neutra, no estás ni ahorrando, ¿no es cierto? Y simplemente estás consumiendo. Y acá, en 10/3, ya te encuentras en un ahorro. Eso sería, aquí te encuentras en un desahorro, aquí te encuentras, podríamos decir, en una posición neutra, posición de equilibrio, y lo ideal, ¿cuál sería? Obviamente encontrarme en la situación 3, encontrarme en el punto de acá con mi consumo y con mi ingreso disponible en relación al ahorro versus al ingreso disponible. Simplemente una ecuación que es A menos A más 1 menos B por la renta disponible. Mira, y te dice, la función de consumo, mis estimados colegas, mira, la función de consumo, tengo la siguiente tabla. Tengo la siguiente tabla. Tengo mi ingreso disponible, tengo mi consumo planeado y tengo mi consumo, tengo mi gasto de consumo planeado y tengo mi ahorro planeado. ¿Y qué dice la fórmula? Mira, el ingreso disponible, ¿qué es? Para yo calcular mi ingreso disponible, simplemente resta C, suma C más A. 1,5 más menos 1,5, 0. 3 menos 1, 2. 4, 5. Menos 0, 5, 4. 6 menos 0, 6. 7, mira. 7, 5. Menos 0, 5, 8. 9 menos 1, 10. En este momento tú estás encontrando tu ingreso disponible en millones, ¿no es cierto? La función de consumo es la relación que existe entre el ingreso disponible y el gasto de consumo. Ojo, ¿qué te dicen? Simplemente haz la operación del consumo planeado con tu ahorro planeado y vas a encontrar tu ingreso disponible, ¿sí? Vas a encontrar tu ingreso disponible. Luego te dice, mira, uy,
Ok. Y ahora te dice, mira, entonces, hablemos acerca del gasto de consumo y acerca del ingreso disponible. Mantenemos nuestra recta de 45 grados, nuestro consumo autónomo, nuestra función de consumo autónomo, y dentro de esta área, aquí estamos viendo una forma gráfica un poco más clara, me encuentro definitivamente en un desahorro. Estamos ahorrando. Sí, y dentro de este punto, pues estás en neutro y más arriba estamos hablando en un ahorro. ¿Sí? Listo. ¿Qué te dice? Cuando el gasto de consumo excede el ingreso disponible y el ahorro es negativo, aquí hay un desahorro. Y cuando el gasto de consumo es menor que el ingreso disponible, definitivamente aquí nosotros estamos generando un ahorro. Ahora, ustedes analicen en qué situación nos encontramos. En este momento, el gasto de consumo está excediendo a nuestros ingresos disponibles. En este momento, para mí, Ecuador, viendo esta gráfica, estamos en un desahorro. ¿Sí o no? En un desahorro. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo ingresos. Estamos simplemente consumiendo, consumiendo, consumiendo. Pero ya después, cuando ya hay una reactivación económica totalmente potencial o exponencial, cuando mi gasto de consumo es menor que el ingreso disponible, definitivamente ya voy y empiezo, ya llega aquí, es un éxito, y luego empiece a ahorrar. ¿Sí? Me dice, ¿dónde? Aquí, donde A es el gasto de consumo autónomo, B es la pendiente o la producción marginal, y el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. ¿Sí? Aquí está, los ingresos menos los impuestos. Te dice, ¿cómo calculamos la proporción marginal a consumir o pendiente de la función de consumo? Mira, te dice, la pendiente te dice que es la proporción marginal a consumir igual al incremento de C en relación dividido por el incremento del ingreso disponible. Entonces, la pendiente, ¿qué te dice? BC, mira, BC 1,5, ¿no es cierto? Dividido para 2 es igual a 0,75. Entonces, en este momento estoy encontrando la función del modelo keynesiano, que mi consumo es igual a 1,05 más 0,75 multiplicado por los ingresos menos los impuestos. Simplemente en esta tabla, yo ya lo hice, acá en esta tabla solo generas las variaciones y encuentras estos datos, por favor. Encuentras estos datos, ¿sí? Estos datos. Listo, ahora sí te dice. ¿Cómo se termina, mis estimados colegas? No, todavía me falta. Propensión marginal es a consumir y ahorrar. La propensión marginal a consumir es la fracción de un cambio ocurrido en el ingreso disponible que se gasta en el consumo. Se calcula como el cambio en el gasto de consumo, que es el incremento de C, dividido entre el cambio del ingreso disponible de lo que ocasiona. Entonces, es decir, propensión marginal a consumir es igual al cambio del ingreso de consumo dividido entre el ingreso disponible. Y esta es la pendiente de la función de consumo. ¿Sí? Me dice entonces, en términos más sencillos para que vayan entendiendo, la proporción marginal a consumir me establece lo siguiente. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos nosotros gastamos? Es decir, si una familia tiene un ingreso de $1,000 y de esos $1,000 se gasta 850, ¿no es cierto? Entonces, la proporción marginal a consumir, ¿de cuánto sería? Es de 8, de 0,85, de 0,85. Y si aumenta $100 su ingreso, entonces va a aumentar ¿en cuánto? En un 85%. Su consumo total, su consumo de tal forma que siempre está consumiendo el 85% de su ingreso disponible, eso es lo que significa de manera general mi propensión marginal. Entonces, miren aquí, ahora, si la propensión marginal a consumir de una de las familias es del 85%, entonces, ¿cuál es la propensión marginal del ahorro? Es la diferencia de uno. Si se gasta 85%, significa pues que su ahorro es de 15%. Aquí está mucho más claro. ¿Sí? Si su propensión marginal a consumir es $85, mis estimados colegas, es su ahorro. Si la diferencia es de 1, simplemente hace 85 menos 1, es del 15%. Ahí creo que quedó más claro. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, si gastamos el 90% de nuestra propensión marginal a consumir, significa que estamos ahorrando ¿cuánto? 10%. Pero mucho ojo, de tal manera que la suma
de la propensión marginal de consumir más la propensión marginal del ahorro, siempre nos tiene que dar 1. 90 más 10, 100 o 1. 85 más 15 me da 100 o me da 1, por favor, mucho ojo. Siempre me tiene que dar 1, como se ve aquí. ¿Qué me dice? ¿Cómo calculo la proporción marginal del ahorro o la pendiente de la función del ahorro? Simplemente, porque aquí tengo el desahorro, tengo aquí el ahorro, tengo mi función de ahorro y mi ingreso disponible, miren, se encuentra constante, se encuentra en 0. Dice que la pendiente de la proporción marginal del ahorro es el incremento de A dividido al incremento del ingreso disponible. Entonces, la pendiente de BC, como ven aquí, de BC es igual a 0,5 dividido para 2 es igual a 0,25. Mira, encuentro 0,25 y aquí me da lo que les dije. La proporción marginal del ahorro es la fracción de un cambio del ingreso disponible que se ahorra. Se calcula el cambio del ahorro dividido entre el cambio del ingreso disponible y esto ocasiona esta operación. Y aquí está lo que les dije. La proporción marginal del ahorro más la propensión marginal a consumir siempre tiene que ser igual a 1. Para comprender por lo que se observa esto, que es mi proporción marginal de 0,25 más mi proporción marginal a 0,75 es a 1. Todo lo que vengo haciendo desde acá, mira, aquí encontré mi proporción marginal 0,75 y acá encuentro mi proporción del ahorro y eso siempre me tiene que dar igual a 1, como el ejemplo que dijimos acá. Si se está gastando el 90%, significa que estoy ahorrando 10. Y esto me da 100 o me da 1, ¿sí? De tal manera, esta condición me dice que PMC más PMA siempre tiene que ser igual a 1. Listo. Entonces, ahora sí. Me dice, en una economía cerrada, significa que una economía cerrada no interacciona con el resto del mundo, ¿no es cierto? Me dice, por favor, si una economía con el sector público y sin el sector exterior del tipo impositivo, los impuestos de 0,2, ¿no es cierto? Y la propensión marginal a consumir es 0,6, ¿cuál sería la función de consumo? Listo, chicos. 5 minutos, 10 minutos, me dicen cuál es la respuesta. Simplemente tienes que reemplazar la ecuación que te di arriba. ¿Sí? Encuentras M y luego reemplazas M a esas ecuaciones. Háganlo ustedes y yo termino haciendo esto, ¿ya? Bien. Empiecen, por favor. ¿Cuánto les sale? Copiar el. Dice, en una economía cerrada, ¿no es cierto? Me dice que estamos en una economía cerrada. ¿Qué quiere decir que es una economía cerrada? Donde solo existe consumo, más gasto y más inversión. Y las exportaciones e importaciones, o en otras palabras, son nulas porque no tiene relaciones con el resto del mundo. Ojo. Y terminamos haciendo esto. No me demoro nada en estos 5 minutos. Y me dice calcular cuál sería mi función de consumo. Fácil. Simplemente entonces digo que voy a utilizar lo siguiente. Me dice que mi consumo, ¿no es cierto? Es igual. Mi consumo es igual. Costo inicial, ¿no es cierto? Más el autónomo multiplicado por Y. ¿Sí? Y simplemente aquí despejo M. M me dice que es igual a la propensión marginal. M me dice que es igual a la propensión marginal al consumir multiplicado por 1 menos T. Menos T. Y ahí sí, simplemente estoy demostrando nada más, chicos. Simplemente estoy haciendo una demostración. Entonces, M, hago un reemplazo. M es igual. PMC, ¿cuánto me vale? 0,6. Mire, 0,6. ¿No es cierto? Por 1, o multiplicado por 1, menos los impuestos, menos 0,2. ¿Sí? Menos 0,2. Y hago la operación. M
es igual a 0,6 y esa 1 menos 0,2, colegas, ¿cuánto sabe? 0, 0,48. perdón, 0,48, gracias. Sí. ¿Sí? 0,8. Bueno, ya me dieron la respuesta ya. Entonces, esto No, me la da respuesta es 0,48. Ajá. 0,48. 48. Me dieron la respuesta. 48. No se quedan, profe, ¿qué hice? Simplemente, ¿qué hice? Esto es 0,6 y el resto por 0,98. 0,8. 48. 0,8. Ya. Y Y acá la es respuesta 0,48. 48. Ya, mira, y simplemente para yo encontrar mi función de consumo, ¿yo qué hago? Fácil. Reemplazar. ¿Cuánto consumo es igual a cuánto? A consumo inicial, ¿no es cierto? Más 0,48 y más y. Dice, chicos. Y esta sería, y esta llegaría a ser mi función de consumo. Esa sería mi función de consumo. Consumo. Eco no sería por Y. Perdón por Y, sí. Ya no puedo borrar. No puedo borrar. Siempre me pasa lo mismo igual. Entonces, por Y. ¿Listo? Por Y. Listo. Entonces, esta sería mi función de consumo. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Vimos PIB potencial, vimos mercado de bienes y servicios y el día de hoy hablamos acerca de la función del consumo. Ya me dejó, no me gusta cuando queda así mal. No, simplemente reemplazo y me dice que consumo es igual. Lo que tengo aquí, Inicial. ujú, más 0,48 Por Y. por Y. Sí, listo. Esa sería mi función de consumo, mis estimados colegas. La próxima clase vamos a hacer una demostración de dónde sale el sector gobierno, la función de ahorro, la función de inversión, el MK, que es, si me recuerdo que el MK es la eficiencia marginal de capital, ¿sí? Y terminamos hasta haciendo un ejercicio completito que te dice que ahí es el PIB, el equilibrio, la renta disponible, el gasto disponible, el ahorro privado, el ahorro público, y terminamos también con multiplicador y terminamos del parcial. ¿Sí? Uy, eso me voy. Ya, profe. Chicos. Ya, profes. Listo, por favor, eso sería todo entonces. Eh, déjenme un ratito compartir esto. No olviden que deben quedarse en casa. Voy a ir a aula. Listo. Ya. Se ríe, se ríe. Listo, chicos. Muy gentiles y muchas gracias por todo. Esto ha sido. Eco, una pregunta. Ya, un ratito, Javier. Por favor, antes de la pregunta, los chicos del proyecto integrador no se me desconectan, que necesito conversar con ellos, los que están bajo mi tutoría. Dígame, André. Eco, con respecto al video, ¿tenemos que hacer de los 13 países o de los más importantes? Su iniciativa, Enrique. Ya, Ya. puede comparar Ecuador con Perú, ya me siento realizado ya. Pues, o si ya tienen los cálculos hechos, miren, verán, les voy a demostrar un video. Les voy a indicar un video que me hacen los chicos de cuarto semestre para que tengan una idea, ¿ya? Déjenme un ratito, solo busco el link. No estoy compartiendo la pantalla. No. Viendo. Allá. Mejor porque ya viene el WhatsApp. Es raro, además, ¿ya? ¿Sí? Daniel. Tiene el link. Esto ya es su habilidad, ya, ¿cómo ustedes quieran hacerlo? Obviamente, ahora sí les comparto. Ay,
Es esto. Un ratito. No puede ser. Viene otra cosa. Un ratito, por favor. Por indicarles para que tengan una idea. Un ratito estoy buscando. Aquí está. Copiado otro línea más. Ahora sí. Miren cómo es este compañero. Son 17 minutos. Rapidito. Voy adelantando. Había una vez un niño que soñaba con ser economista. Les presento a mi amigo Simón. Él está muy triste porque reprobó su examen de macroeconomía con el profe Lara. Espera, ¿qué? ¿Qué me dices, Simón? ¿Que el profe te dio una segunda oportunidad? Tranquilo, te ayudaremos a estudiar. Comencemos con el concepto. Entonces, la economía abierta es la que permite una interacción comercial con el exterior. Acuérdate bien de esto, Simón. Vamos, Simón, tú puedes. Tienes que dedicarte. Continuemos. La economía abierta, precio relativo. Que la demanda de bienes hace un ejercicio explicando toda esta cuestión. La inversión ¿Ok? sería más 700 Eso es lo que estamos haciendo con sus compañeros de cuarto semestre. Y al final él termina haciendo un ejercicio y explica todo, bueno, en 17 minutos, porque es mucho más. independientes y vamos a sumar las Sí. 10. Nos queda Eso ya es su... Ya es inicio del ejercicio. la palabra se Nada me más vaya. copiamos. El gasto es Tu igual motivación. a 300. Mira, Ahora, el siguiente punto es encontrar las exportaciones por nuestras importaciones. Dice que comprobemos que nuestro ingreso es 2.000 más termina haciendo eso. Así podrían. 40 No sé si más quedó un poquito más 300 más por menos 40. ¿Él está haciendo eso? 300. Te puedo ayudar con el Sí, le ejercicio, acabo de ayudar. que es todo lo que nos Así no. pide. Entonces, Listo. Dígame, Javier, lo escucho. Era una pregunta así mismo de esta tarea. Por ejemplo, de algunos países estaba averiguando, pero sale como que distorsión entre los PIBs del mismo año en diferentes páginas. Y eso, Es que lo que pasa es que tienes que darte cuenta que estás tomando datos de Banco Central versus a Banco Mundial. No van a coincidir. No van a coincidir porque hay bancos centrales que no son serios y el Banco Central que no es serio, yo te puedo hablar de Venezuela. Más que todo en Venezuela no van a encontrar ni siquiera datos porque ellos ya no suben datos hace mucho tiempo. Ustedes como grandes economistas que son, ustedes deciden con qué datos trabajan. Si trabajan con lo central, con lo del Fondo Monetario Internacional, con los del Banco Mundial. Miren, ustedes entran aquí al Banco Mundial, ¿cierto? El Banco Mundial, eso ya está hecho, chicos, era nada del otro mundo. Entran al Banco Mundial, ¿no es cierto? En la página del Banco Mundial, la misma situación del Banco Central. No sé si no han manejado esto, pero es muy sencillo. Y empiezas aquí a buscar qué es lo que tú necesitas. Te puedes también suscribir para que te llegue noticias, pues, y hacen todas esas cosas. Sí, aquí teniendo la pobreza y te da todos los datos, noticias, más o menos como el Banco Central. Mira, a medida de oro bajaron. Y yo el otro día encontré aquí, el año encontré aquí el PIB, encontré el PIB per cápita, yo ya hice también su tarea, y me relaciona directo, verán, PIB per cápita. Déjenme ver, me relaciona directo con datos y más allá de gráficas, y este mismo creo que es. Y este mismo es mío. Luego tú vas seleccionando los países, o sea, Argentina. Tú vas seleccionando los países y aquí te cambian, ¿no es cierto? Te va dando, mira, tu PIB per cápita, ¿cuánto? En este momento el PIB per cápita de Argentina en el 2018 es de 11.658. Y podrías cruzar con otro país. A ver si me permite este rato. Podrías cruzar con, no encuentro Ecuador. A ver, veamos Ecuador. Mira, ahí está Ecuador. Miren esa relación increíble. A mí me encanta trabajar con Banco Mundial. Mira, el PIB per cápita de Argentina es ese PIB per cápita de Argentina en comparación al PIB per cápita de Ecuador. Solo ahí yo ya puedo determinar
Ecuador es muy inferior a Argentina. Mire, el PIB per cápita era ¿cuánto? Toda la población, el PIB dividido para la población, ¿no es cierto? Miren, $6,344 en el año 2018 es el PIB per cápita de Ecuador, versus a 11,683 que es de Argentina. Es casi el doble, más o menos así en términos al ojo. Miren, y cómo va cambiando en el año 2016, 2015, los PIB per cápita. Miren la acción que le está haciendo, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden, y obviamente los intervalos de tiempo, mira, desde 1960 hasta el año 2018. Pues, quieren cortar el tiempo, simplemente le reducen desde aquí y ya van de 2004, van teniendo ya todos sus datos. Aquí está el índice de deflactor, veamos si me permite ingresar a la gráfica. Miren, ahí están los deflactores, cómo están los deflactores, la inflación, y va comparando los países. ¿Se acuerdan que Argentina estaba cayendo estaba con un problema inflacionario? Pues tenía toda la razón. ¿Sí? La inflación, mientras que Ecuador se encontraba un poco constante, no estaba controlada. Las rentas de carbón, entonces miren, todas esas cosas es muy, muy, muy importante conocer. No sé si ustedes conocían esta página, lo han hecho así, pues es importante también ir aprendiendo. No sé si sabían esto ustedes, el 100% del curso. Sí, Eco. Sí, acá sí encontramos. A ver, mira, PIB per cápita, ¿no? Y ahí te descargas en Excel y ya tienes tu gráfica, te descargas en el archivo que tú necesitas y vas encontrando, podemos abrir y puedes ir comparando con todos los países. Tenemos todos los países, déjame ver si es que me permite ingresar a Chile, a Bolivia, vamos. Ah, sí, mira. Ahí está, y voy jugando con Bolivia, con Ecuador. Y aquí con una sola gráfica, yo hubiera ya hecho su trabajo, yo hubiera ido analizando y hubiera ido interpretando. Y eso era todo. Si hubiera explicado en el video, yo mismo hubiera grabado en Canovio, siempre no hubiera hecho ni diapositiva. O sea, es mi forma de hacerlo, ¿no es cierto? Esto ya es autónomo de ustedes, mis estimados colegas. O sea, ya es ya no sé, no se viene la palabra, su iniciativa, su iniciativa. Te haces diapositivo, vas demostrando en la página, o también te puedes ir, no sé, al Banco Central, a la cuenta del Banco Central del Ecuador, ¿sí? Que también ustedes manejan, y puedes poner hiper capital, ¿no es cierto? Y mira, y tenemos el hiper capital de nuestro querido Ecuador, ¿sí? Tenemos las estadísticas macroeconómicas y vamos viendo, como ya tenemos los datos dados, o también nos podemos ir al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetario Internacional, y puedo poner la PIB per cápita. Y hasta pueden hacer pueden hacer una comparación. ¿Cuál es el PIB per cápita según el Fondo Internacional, según el Banco Central, según el Banco Mundial, ¿no es cierto? Según los IDH, que son los índices de desarrollo humano. Mira, de 5,366. Y PIB per cápita, me falta aquí poner de Ecuador, porque no sé de qué país. Es de Albania, de Ecuador. No me sale que ingresar a la página. ¿Sí? Fondo Monetario Internacional. Y empiezan a buscar todos los datos. O también nos podemos ir a la CEPAL y ya tenemos datos o información. Ya tenemos data e información en donde yo puedo definitivamente aquí ir generando los trabajos. Mira, aquí tenemos la CEPAL, tenemos el Fondo Internacional, tenemos todos los datos de la misma manera como podemos ir trabajando. Préstamos del Fondo Monetario, etc. Y la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, podemos buscar también información. En este momento he estado hablando mucho de COVID, mucho de COVID. Tienen libros que te puedes descargar y que son de mucha importancia. Tenemos los datos estadísticos y simplemente tú los vas buscando. El Redatán, esto, si no me equivoco, es para cuando hacen censo. ¿Sí? Listo. Pero mira, así pueden ir comparando. Y lo van eliminando. Al final pueden, cuando lo agregan, se ya van poniendo todo. Ahorita ya van jugando, ¿no? Valores más bajos, valores más altos. Pero miren Ecuador cómo se encuentran en este momento. Los años más recientes, miren, los valores más recientes. Y vamos jugando con esta situación y vamos analizando. Si yo no le quiero a Bolivia, simplemente le quito, ya no le quiero a Argentina,
De aquí de Quito, simplemente me quedo con el crecimiento del PIB per cápita del mundo, miren, del mundo. Ahí está. El crecimiento PIB per cápita del mundo. En este momento es de todo increíble, ¿verdad? Y simplemente vas viendo cómo fue en el año de los 80 en comparación al año 21, al siglo XXI, al siglo XX, y vas comparando todas estas informaciones. Y al final te descargas en un Excel y abres. Yo que vivía que tener estos instrumentos en mis tiempos. Nosotros no teníamos esto. Apenas a máquina de escribir. Sí. ¿Y quieren datos? Geográfica. Los datos, y con estos datos, cuando ustedes ya entiendan mejor, ya pueden hacer hasta análisis económicos, modelos, etc, que se ve más adelante, que eso se considera la data. ¿Sí? Por eso yo les decía a mi grupo, igual les digo a todos ustedes, a mi grupo de proyecto integrador, primerito me busca los datos, o sea, en mi grupo me busca los datos de la producción lechera, porque sin datos no podemos hacer absolutamente nada, porque en este momento nosotros no vamos a aplicar encuestas para levantar una información primaria. Nos vamos a sustentar en datos de información secundarias. ¿Cuál es? Que es la data, ¿no es cierto? La data de la empresa por medio del número de SIU. ¿Sí? No encontraban, hace rato ya me voy a quedar con mis colegas del proyecto integrador para que me expliquen qué SIU encontraron, qué datas tienen y si pueden trabajar con eso para yo pedir autorización a la persona encargada para hacerme el cambio de SIU. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Entonces ya tenemos otra clase y de ahí se acabó el primer parcial y el segundo parcial es mucho, mucho más sencillo. Ya solo de política monetaria, política fiscal y ya no me acuerdo de otros temas que estamos revisando. ¿Sí? Listo. Espero que quede claro, espero que sea de gran ayuda. Siempre con ustedes termino casi las 2 horas. Espero que no sea tampoco cansado y cualquier novedad pues me la hacen llegar a mi correo o a mi celular. Siempre yo les respondo los mensajes. ¿Sí? Listo, chicos. Preguntas. Ahora sí, cuenten. ¿Qué tal la prueba? Antes que se vaya. Creo que, profe, una opinión sería que, no sé, bueno, al menos mi caso, ¿no? Que no, no, no me tomé el tiempo necesario y dejé todo para el último. Ese día se me complicó y por eso creo que mandé faltando 5 o 10 minutos que mandé la prueba. Entonces, el hecho de dejar todo para el último también, sí, sí me complicó en mi caso. Bueno, fueron martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? Claro, Fueron... no, yo no digo que usted haya dado poco tiempo o algo de eso, no, yo digo que por mi culpa, o sea, yo por dejar hasta el último día para ponerme a hacer, fue mi error, como quien dice. Claro. Ya, como ustedes vieron la prueba, englobó todo, ¿no es cierto? Englobó todo, contabilidad, definitivamente fue todo esa prueba. Ajá, me siento, ¿cómo se dice? Siento que yo sé que me captura, ya, estoy más que seguro, les puedo apostar el semestre, les puedo apostar el semestre que yo estoy más que seguro que me capturaron la pantalla, porque sinceramente me pusieron lo mismo que mí, o sea, no se tomaron el tiempo ni siquiera de cambiar, o sea, qué, qué horror, con eso les digo todo, me da mejor chistes, hace un rato estaba enojado, no se dieron tiempo ni siquiera de cambiar, ahí mismo cogieron control C, control V, pudieron las cuentas, el flujo circular, algunas personas se tomaron el tiempo de hacer otro flujo, el mismo flujo que yo hice, les prometo, si ponía otras cosas hubieran puesto lo mismo, pero muchas gracias por hacerme caer en cuenta. Para la próxima hago eso y pongo todo mal y les hago sacar cero a los que vengan atrás. Me capturaron la pantalla, yo estoy más que seguro que me capturaron la pantalla y fueron solamente arreglando. Por eso me llamaban a preguntar, oiga, profe, ¿de dónde sale AX? Ahí va, no, me están preguntando. AX simplemente es la diferencia de esto con esto. Profe, ¿de dónde sale el gasto? Simplemente es la contrapartida. Lo que te salió en el debe, ponen el haber y ya está. Y iban calculando. Cuando el rato que abrí las puertas dije, Dios mío, hasta a veces me arrepentí en ayudar, les prometo. Yo sé que me capturaron eso. Y de ahí el flujo circular, no sé, ustedes definitivamente no se tomaron el tiempo, no todos, aclaro, pero lo mismo que yo tenía hecho en mi presentación. Hasta
El mismo, con eso les digo todo, hasta el mismo amarillo resaltado en los resultados. Y si gustan, verán luego de esto, ya al final, les indico, este mismo rato les indico al que caiga, les indico para que vean que no estoy exagerando. Hasta el mismo resaltado amarillo que tiene, se ponga verde. O sea, hay tantas maneras de cambiar. Si imagínense que me puse a buscar de uno en uno el archivo para ver si es que coincidían los archivos de los compañeros, pero dije, ya no tuve más tiempo. Pero no sé, voy a ver quién es. Hoy tenía la evaluación. Y con eso solo nos faltaría la evaluación ya del 15% ya. Ya del 15%, que no es nada, simplemente son reactivos, ¿no? A, B, C, D, A, B, C, D y listo. Están 20, están 25 están 23 personas conectadas de 33, o sea, no sé qué pasó. No le veo a la Paula, no le veo a nuestra Madeline, no le veo a... Estoy tan fea. Perdón, disculpen, esto de ser padre de la sobrina, me tiene loco. A ver, esta Madeline, no le veo a Paula, tampoco le veo a Pablo. Bueno, ya sé. Verán, les voy a indicar. Miren, verán. No es que yo exagere. Ojalá salga. Ojalá salga. No sé cuál es. Sí, estoy eco. Sí, ya te vi. Mira, no sé cuál es. Pero eres de ir tomando fotos. Déjenme ver, no, Grecia no es. No sé, voy a ver, me voy a descargar. Déjenme ver si está. No es esta. Mira, mi mismo flujo. Bueno, siquiera ha cambiado los colores, con eso les digo todo. No es esta, pero tengo pruebas repetidas, o sea, repetidas, literal, cambiado simplemente el nombre. A ver, mira, ahí está. Tal cual. Tal cual. Y tengo otras pruebas más idénticas. O sea, es control C, control V, cambia el nombre y listo, gracias, y manda la prueba. Ni a de revisar. Y pues me tomé tiempo hasta de ponerlos. Bueno, Santiago, no es. Pero bueno, tengo que ir viendo, pero mira, de él ya no, ya se retira. Tienen el mismo flujo, todo, o sea, así. ¿Qué pasó? Yo pensé que iban a hacer con fórmulas bien bonitas, o sea, no han cogido y han hecho una calculadora, pero bueno. Les prometo, si les preguntara cómo sacan esto, les aseguro, bueno, es se ha hecho con fórmula. Antes se ha hecho con fórmula, el único. Pero bueno, ya voy a buscar y les mando unas fotos ya para que vean cómo lo hacen, es increíble. Pero bueno, ya hecho. Me imagino que tienen clases a la siguiente hora. Nos vemos conmigo el otro martes. Terminamos la clase y de ahí sí ya nos vemos en la evaluación y luego ya les mando el link para socializar notas, revisamos en el sistema y miren, y se acaba el primer parcial para que vean que sí se puede dar clases virtuales. Sí, para que vean que sí se puede dar clases virtuales. Miren, y a la hora que ya me estoy retirando, se conecta la Paula. Eso también mandan las solicitudes. Ya. Buenas noches, Paula. ¿Sí ven? Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Cualquier inquietud me lo hacen saber y estamos en contacto. Ya falta solo conmigo, estaría faltando la otra semana y más 7 semanas más. En 8 semanas, chicos, ya estamos acabando. Mira, 8 semanas y ya se acaba el semestre. Así de rapidito. Y lo importante es que siempre vayan adquiriendo un poquito de conocimiento. Ya al final ya les doy todos los libros para que revisen, de todos los libros que yo me he guiado. Vemos si es que creamos un drive, les subo al drive o les cargo a la plataforma, depende del peso del libro, porque sí me he basado en muchísimos libros para poder ir cambiando la metodología, ¿no?
En este momento estoy haciendo un poco de demostraciones, estoy hablando de ingreso disponible, estoy hablando de otras cuestiones que espero de la profesión marginal al consumidor, de la profesión marginal al ahorro. Para mí fue más práctico, no sé, para ustedes, tomarlo como un ejercicio o como un ejemplo, como les dije, que simplemente hablar de una definición, porque hubiera sido fácil coger la profesión marginal del ahorro es esto y la profesión marginal al consumidor es esto. Simplemente las dos me tienen que dar a mí uno. Sí, uno ya vieron que es la diferencia del consumo con el ahorro y me da uno. Listo. Hasta luego, que tengo que seguir trabajando. Cuídense mucho. Por favor, quédense conectados, las chicas de Proyecto Integrador. No voy a cerrar la sesión. Ustedes cierran la sesión, por favor. Eco, una pregunta. ¿El video que tenemos que hacer, de cuántos minutos máximo o no hay límite de tiempo? ¿Y dónde le pedí el video? ¿En Canovio? Sí. Ya creo que en Canovio le permite máximo, creo que le permite 7 minutos. Tienen que trabajar con la versión gratuita. Por favor, no estarán comprando Canovio, nada. Solo versiones gratuitas, nada más. Si no me equivoco, creo que les permite 9 minutos, exagerando. Basta. Ajá. Sí, 9 a 8 minutos. Eso quiere decir que si es que tú utilizas tu tiempo en 9 minutos, en buena hora. Si lo haces en 5 minutos, pues está bien. O sea, tienes poder de resumir, ¿no? Y ahí es como tú lo organizas eso. Ya, chicos. Por favor, pueden irse desconectando. Yo me quedo con mi grupo. No me acuerdo quiénes son. Ya, profe. Ya, hasta luego. Gracias, Eco. Hasta luego. Pase bien. Todo muy bien. Hasta luego.